Saludos cordiales, estudiantes del Pedagógico América. Les habla el profesor Ángel para invitarles en esta semana 7 a ingresar a nuestra aula virtual y con ella desarrollar pues la actividad cuestionario programada para esta semana en el Pedagógico América. Quería hablarles un poco del tema que nos trae a continuación, precisamente porque van a leer esta separata y en la medida de lo posible también practicar alguno que otro ejercicio. Les voy a explicar brevemente el uso de los gráficos en Excel y por qué los usamos. Precisamente ustedes se habrán dado cuenta que cuando nosotros tabulamos información en una hoja de cálculo, pues precisamente vemos esta información correctamente tabulada, con los datos precisos, información detallada, y esta a su vez, ustedes lo han aprendido, pero hemos aprendido a calcular y a operar pues haciendo uso de fórmulas y funciones. Y bueno, también hemos aprendido a colocarle pues el sombreado, los bordes, las líneas, para que esta data o estas tablas se vean de la mejor manera en una plataforma virtual como es el Excel. Pero bueno, pues más allá de la información que hay en una tabla o en una base de datos, lo importante que es esto, que al final pueda interpretarlo cualquier persona o pueda interpretarlo una persona a través de los gráficos. Por ello les decía que los gráficos van a permitir que ustedes representen de una manera bastante visual la información que están detalladas en esas tablas, ¿no? Entonces, es muy importante la técnica de selección para que ustedes puedan empezar a hacer los gráficos. En Excel ustedes se van a encontrar con una cantidad de gráficos que se van a encontrar en la ficha insertar, por si acaso, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo la ventana del Excel y si yo quisiera graficar esta tabla en un gráfico en especial, tendría que hacer clic a la ficha insertar, ¿no? Aquí en la ficha insertar yo tengo un grupo específico llamado gráficos, ¿no? De los cuales tranquilamente ustedes, seleccionando los datos que necesites presentar, que tú los tienes que escoger, escogerías cuál es el gráfico que necesitarías para presentar esa información. Entonces, esto es lo importante que tenemos que señalar, ¿no? Número uno, ¿para qué me sirve un gráfico? Y actualmente, ¿qué tipos de gráficos tengo en la aplicación Excel, ¿no? Ahí lo puedes ver en la separata que te estoy entregando, y que lo vas a leer obviamente, los tipos de gráficos. Los más clásicos utilizan los gráficos de columnas y de barras, ¿no? Pero también tenemos otros que ahí lo estás viendo en pantalla y que espero yo en esta semana que te toque estudiar, pues le des una lectura para que tengas la información. La inserción de gráficos en una manera bastante sencilla implica la selección de datos. Como pueden ver aquí en este ejemplo, ustedes tienen que seleccionar rangos de datos, en este caso con la tecla control, para que ustedes puedan presentar y diseñar el gráfico. Son ustedes las que tienen que proponer qué tipo de gráfico es el más asequible a la presentación que quieren hacer. Entonces, tranquilamente podrían seleccionar un rango específico, como por ejemplo acá hay nombres y unos datos numéricos, y estos a su vez te servirían para poder realizar gráficos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá me están pidiendo, en este ejemplo, que seleccione los nombres de las personas y de repente sus datos numéricos, ¿no? U otros datos que quisiera graficar. Como ustedes están viendo en este momento, yo estoy presionando la tecla control y sin soltarla, estoy seleccionando esos dos bloques de información de esta tabla. Luego de hacer eso, me iría, como les dije hace un momento, a la ficha insertar, ¿no? A la ficha insertar, y posteriormente seleccionaría algunos de los tipos de gráficos que necesito para presentar esa información. Como pueden ver aquí, voy a seleccionar un gráfico de tipo barras, ¿no? Perdón, de tipo columnas, y ustedes tendrían que escoger qué tipo de columna o barra, en este caso, seleccionarían para presentar esa información seleccionada. Si yo podría utilizar, por ejemplo, el gráfico en 3D, ¿no? Escogería cuál de ellos se asemejaría a lo que quiero presentar. Y simple y sencillamente, una vez que ya lo tengo graficado, ¿no? Escojo el gráfico que necesito, le hago un clic. En este caso yo voy a seleccionar columna agrupada en 3D. Le hago un clic e inmediatamente Excel me muestra el gráfico, ¿no? Si me acerco principalmente para poder ver, ya tengo el detalle, ¿no? De las personas que están en este gráfico y obviamente sus ventas.
¿no? Las ventas están graficadas por colores, como pueden ver aquí, por los datos que se quieren presentar. Y simple y sencillamente ya lo tengo y lo puedo colocar, si gusto, en la misma hoja de trabajo, o tranquilamente también podrías moverlo hacia otra página o hacia otra hoja donde podrías darle todavía aún más acabados. ¿A qué cosa se refiere, profesor Ángel, cuando está usted refiriéndose a más acabados? Es como decir, yo quisiera presentar un diseño un poco más elaborado. Por ello es que cuando tú tengas seleccionada el gráfico, vas a encontrar una ficha en la parte superior, ficha herramienta de gráficos que ves acá, con las cuales le puedes aplicar varias cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, los estilos de diseño para cambiar la presentación del color y el fondo que tiene el gráfico, o de repente si quieres agregar otra combinación de colores, puedes aplicarle también algún diseño rápido, cambiar el diseño si no estás conforme con el diseño del gráfico, pues también tienes en esta ficha herramientas que te permitan mejorar la presentación. Adicionalmente, el gráfico cuenta también con algunas herramientas nuevas que las versiones posteriores a la 2016, perdón, a la 2016 ya presentaban estos botones, ¿no? Botones para mejorar de repente, sacar o filtrar información que se está presentando en este gráfico que vas a mostrar, ¿no? Estos cambios también que produces solamente es haciendo clics, ¿no? Haciendo clics y vas a ver los cambios que se producen al momento que estás modificando, ¿no? Esta combinación, ¿no? De diferentes tipos de gráficos, como te decía, ¿no? Que te va a permitir mejorar aún más el trabajo que estás desarrollando. Créeme que es importantísimo que aprendas a manejar estas opciones, porque de ella va a depender más adelante en que tú presentes una información no solamente detallada en la tabla, sino de una manera bastante visual e impactante, y sobre el cual pues te va a hacer que tu trabajo sea mucho más valorado, ¿no? Entonces te animo a leer la separata y en clase seguramente lo iremos desarrollando con mayor amplitud. Todo tiene que ver con una selección, una muy buena disertación en la parte de escoger colores, pautas que vienen precisamente en cada elemento del gráfico. Entonces, estudiantes del Pedagógico América, los animo a leer esta separata, y bueno, las preguntas de nuestro cuestionario van a estar centradas en este tema muy importante del trabajo y la creación de gráficos en Microsoft Excel. Entonces los animo a la lectura y nos estaremos viendo pues en una próxima oportunidad. Muy bien, que tengan un excelente día y que Dios los bendiga.